Como ya saben, hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Probablemente algunos aún no se acostumbran a ir versículo a versículo, pero espérense a que agarren el gozo por esta predicación que se llama predicación secuencial, que es o consecutivamente verso a verso, y así enseñamos, hermanos, el consejo de Dios en su tiempo. Tal cual las cosas se escribieron, tal cual las vamos enseñando, hermanos. Estamos todavía en el capítulo 1, qué bendición, que ya llevamos 2 meses y estamos aún en un capítulo. Entonces estamos escudriñando verso a verso con mucho cuidado. Hoy vamos a comprender, hermanos, del versículo 40 al 42. Mas, sin embargo, voy a avanzar un poco más, probablemente para dejar listo el camino al hermano que predica próximo domingo, o si soy yo, continuar. Me gozo que estábamos viendo la hermanita Silvia y nosotros, que tenemos 2 años, hermanos, desde que nos juntamos la primera vez. Susi, me parece que Rocío estaba, la hermanita Trini, pues obviamente Alberto y hermanita Silvia, también mi niña hermosa, y nos juntamos acá y dijimos, de hoy en adelante nos vamos a reunir. Va. Con todo y que ustedes recibían también visita de algunos otros de Tepa, de cualquier manera no cesamos y perseveramos, hermanos, poco a poco a ella. No ha sido fácil, pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Y agradezco al Señor. Quería decirles si nos ponemos de acuerdo un ratito para festejar el próximo domingo, ¿les parece? Si tienen ganas de festejar, hermanos, tengo ganas. Si no, me van a ver a mí solo festejar. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, leyendo su escritura, del versículo 40 al 45, para entrar en el contexto de lo que hoy vamos a ver. Y dice en el nombre de Jesús, hermanos: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, ¿qué dice, hermanos? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Qué bendición, hermanos, quiero y sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Amén. Espero que Dios, hermanos, nos permita hoy entender gran parte de este texto. No podemos entenderlo a perfección. Eso sería como algo imposible, hermanos, porque es demasiado la palabra de Dios. Pero sí podemos entender gran parte de esto, y si dispones tus oídos, corazón y atención, verás que el Señor nos va a ayudar. Gracias a Dios. Hermanos, un leproso viene a él. Un leproso viene a él y pide ayuda, hincando la rodilla, reconociéndole como un Señor poderoso. Y le dice, si quieres, puedes, sáname. Es importante ver el idioma original. Cuando le dice, si quieres, puedes, viene de una palabra griega que se pronuncia dunas. Y esa palabra dunas quiere decir tienes el poder. Entonces la traducción que nosotros leemos, que no es el lenguaje ni que se escribió la Biblia, sino viene del griego, que es dunas. Cuando le dijo, si quieres, puedes, obviamente el leproso no hablaba español y le dijo, si quieres, puedes, Jesús, sino se arrodilló y le dijo, dunas. Y dunas quiere decir, tienes el poder. Por eso se arrodilló aquel hombre, porque reconocía que en Jesús había poder. El Señor Jesucristo, teniendo misericordia, tuvo misericordia de ese hombre miserable, leproso, hermanos. Un leproso era lo peor de lo peor. Estaba el leproso, la prostituta y el cobrador de impuestos, como gente que no podías acercarte ni aún. Había decenas de pasos de los cuales no podías acercarte a una persona como esta. Es una persona que en realidad rompió los esquemas de ese entonces, y él se atrevió a llegar con el Señor a pesar de que sabía que podía morir por ser un leproso y acercarse a las personas. Si quieres, puedes. Dunas, si puedes, tú tienes el poder. Y lo reconoció, hermanos. Y el Señor Jesucristo tuvo misericordia e hizo lo que ese leproso quería.
Esa palabra de tener misericordia, hermanos, viene una palabra un tanto difícil y es splanchistensis. Suena raro, ¿verdad? Y es una palabra griega, hermanos, que quiere decir lleno de compasión. Splanchistensis, lleno de compasión. Y a la misma vez dice alguna traducción, o se traduce con una palabra que es orgisteis. Y orgisteis es una palabra que quiere decir cólera. Lleno de cólera o lleno de compasión, según la traducción que leamos. Cuando te hablo de traducción, quiero decirte que el lenguaje original no es el que estamos leyendo hoy, sino que leemos una traducción adaptada a nuestro lenguaje para poder entender. Entonces hay dos traducciones, una que dice lleno de compasión y otro lleno de cólera. ¿Y por qué cólera? Los manuscritos de pronto pueden diferir en cuanto a esa traducción o tienen diferentes posturas, pero dice que el Señor tuvo cólera por la condición de maldición del hombre leproso, consecuencia del pecado de todos nosotros. El Señor le dio cólera, le dio coraje, hermanos, santo, porque cuando hablemos de palabras que suenen como un poco fuertes, hablando del Señor, tenemos que recordar que es sin pecado. O sea, si se enojaba, era sin pecado. Si se desesperaba, era sin pecado, hermanos. Nunca olvides que en Jesús, la diferencia en nosotros es que no había pecado. No es como nosotros, tenemos cólera, enojo grande y pecamos en contra de los que están frente a nosotros. Nos enojamos y nos dan ganas de hacer daño a veces según el coraje. El Señor no tenía pecado, pero el Señor se molesta. Dice un manuscrito que Él en realidad sintió coraje por la condición de ese hombre, y no porque el leproso se le acerca, como algunos hombres podemos ver en la calle, que alguna persona enferma con algún mal en su piel se acerca y no, quítate por favor, no quiero, vete para allá, o le avientan una moneda. El Señor Jesús, hermanos, la Escritura nos dice que el Señor Jesús se gozaba de estar junto a gente enferma. Pero la condición de este hombre, arrodillado, reconociendo su majestad, le dio misericordia con un poco de coraje, como si tú vieses a un niño de la calle, hambriento, abandonado por su madre. Te da misericordia su condición, pero a la vez te da cólera saber que hubo alguien que le abandonó. ¿Me doy a entender? Te da misericordia a él, pero te da coraje saber que alguna madre o un padre pudieron abandonar a un niño. Digo, pongo el ejemplo para poner esto en nuestra mente y entenderlo. Entonces, Él tiene misericordia con un tanto de cólera, hermanos, y extiende su mano y le toca y le dice, quiero, sé limpio. Y en cuanto el Señor habló, hermanos, la lepra se fue de ese hombre y fue limpio. Pero yo quisiera que hoy imaginaras un hombre saturado en lepra. Es importante reconocer, la lepra en los tiempos de Jesús, o esa palabra lepra, era usada para una gran gama de problemas en la piel. No todos los leprosos eran iguales, algunos tenían manchas, algunos tenían la piel carcomida, otros ya estaban desmoronándose su piel muerta. En este caso, hermanos, habla de un hombre que estaba semimuerto, un hombre que estaba completamente descompuesto de lepra, la piel se le caía en pedazos. En pedazos, hermanos. Y no era únicamente una condición suya de aflicción por la enfermedad, sino era una condición de maldición. Era su enfermedad, más aparte el aborrecimiento de la gente. Era como un perro con sarna, rabioso, que nadie quiere tocar ni acercarse a él. Así estaba, o creo que peor, hermanos, porque yo he visto que algunos de entre nosotros han adoptado perritos con sarna y les ponen aceite de motor y sanan. Ese hombre nadie quería tocar, peor que un perro. Nadie. La ley decía que él tenía que estar a decenas de pasos de las personas. Era un leproso que su vida, su condición era deplorable, triste, agonizante, hermanos, no únicamente por ver su piel caer, sino porque nadie lo quería y nadie se le podía acercar, ni aún su familia. Yo no sé si alguna vez te has sentido tú solo, pero bueno, puedes ir con el vecino,
ver gente que pasa, saludar, llegar y aún poder abrazar a alguien o hablarle a un familiar para que te auxilie en tu soledad, pero esa persona ni aunque gritara y pagara, alguien se le iba a acercar. Era un leproso, hermanos, un leproso que hoy en día muchos no se le acercarían. Hoy a la enfermedad, la lepra o la variación de tanto tipo de lepra es la enfermedad de Hansen. Y esa enfermedad de Hansen se manifiesta de muchas maneras. Puede que hoy alguien tenga la enfermedad de Hansen, es lepra, pero ahora es curable. En ese entonces obviamente no, hermanos, no había antibióticos y esas cosas. Eso es prácticamente contemporáneo, las vacunas y el descubrimiento de las bacterias. No tiene tanto tiempo. Y en este entonces, hermanos, un leproso, más allá de enfermo, era un maldito como tal. O sea, al verlo, lo veían maldito por Dios. Entonces no se le acercaban, no lo querían y no era digno de lástima. Hoy en día vemos gente enferma y decimos, pobre enfermo, y vamos y nos acercamos y tratamos de ayudar. Aún algunos de nosotros se atreven a abrazar a algunos enfermos. Alguna vez conocimos a algunos cristianos que en los hospitales se metían y abrazaban y besaban a gente que estaba aislados porque tenían enfermedades contagiosas, aún bajo la instrucción de los médicos de no hacerlo. Hay gente que no le importa su vida y por dar un gramo de amor a las personas necesitadas van y sirven. Eso es fabuloso, eso lo hacía Jesús, hermanos. Hay testimonios de hermanos misioneros que fueron con leprosos a vivir con ellos a un lugar en donde no había nada más que hombres con lepra, y ellos fueron y no iban como hoy en día muchos cristianos piensan de las doctrinas de la prosperidad. En el nombre de Jesús no me voy a contagiar. Hermano, lo más lógico que si tú rascas y abrazas a un leproso, te vas a contagiar. Si Dios quiere, no, pero lo más probable es que sí, pero aún el Señor quiere que aborrezcamos nuestra propia vida para hacer de bendición a los demás. Pero la mayoría de nosotros somos muy cobardes. No, yo cuido mi vida, no vaya a contagiarme, no vaya a morirme antes del tiempo que yo tengo estimado para mi muerte. Pero el Señor Jesús entraba, hermanos. Muchos hermanos nuestros que ya han pasado a mejor vida se fueron a vivir con leprosos o con gente enferma. Con gente, hermanos, con enfermedades contagiosas. Ellos fueron contagiados y murieron. Pero ya sabrás el lugar delante del Padre que tienen los hermanos. Pero en este entonces no era así, hermanos. Ni aún los apóstoles se atrevían a acercarse. Y aún recuerda que en el capítulo en donde estamos, o en la parte en donde estamos, los apóstoles siguen aprendiendo. Están muy parecidos a nosotros. Creemos, no creemos, seguimos a Jesús y después no, y luego flaqueamos, tropezamos. Así estaban los apóstoles, hermanos. No eran los superhombres, los superungidos que confiaron desde el principio y ya. Estaban como tú, como yo. Estamos en el capítulo 1, hermanos. De hecho, vas a ir gozando porque vamos a ir viendo cómo la fe de los apóstoles va en aumento. Los escribas, hermanos, que son los religiosos de ese entonces, del tiempo de Jesús, contaban más o menos 72 diferentes condiciones de lepra en la piel, que todas estas se definían como lepra. Cualquier mancha, grano o alguna aparición de algo raro en tu piel se consideraba como lepra y de inmediato eras desechado. ¿Cuánto más un hombre de esta condición que se estaba cayendo en pedazos, hermanos? Se caía en pedazos. Por ejemplo, lepra se consideraba los fuegos. ¿A quién le ha salido un fuego? Como leproso que hubieran visto en ese entonces. Seccionado. No se acerquen a él. 50 pasos. Si se acercan, mátenlo. Ya estaríamos muertos, hermanos, y no por predicar a Cristo, sino por los fuegos. Santo Dios. Entonces, por ejemplo, la tiña, que es una enfermedad que se contagiaba por los animales, también se veía como eso. Si tú quieres investigar acerca de esto, para no desviarme, Levítico capítulo 13 y capítulo 14 te hablan mucho de esto. Levítico 13 y 14 acerca de estas cosas. Algunas de estas enfermedades no tenían cura conocida. Algunas otras se curaban con el tiempo porque eran una herpes a lo mejor corporal, como el fuego, que es herpes controlada o leve. Entonces con el tiempo se curaba. ¿Qué pasaba? Veían que estaba sano, ibas con los sacerdotes, hacían un ritual de purificación, te veían sano y te declaraban sano y la maldición se iba y tú ya podías integrarte a la comunidad.
Pero en el caso de un destazado, hermanos, sabemos que la piel no vuelve a salir en pedazos. Probablemente la primera capa de dermis puede salir, pero ya cuando estás en pedazos, no, hermanos. Pero algunos sí. Pero la gente tenía miedo, salían manchas o cosas y era horrible. Desde tiempos más antiguos de Jesús, algunas personas se bañaban en los ríos o en los lagos, y si la gente los veía, aún su propia familia, decían: maldito, estás maldito y estás contaminando el lago o el agua, sáquenlo, huye de ahí. Y la gente lo corría aún siendo familia, hermanos. Esta era la condición de este hombre. El leproso estaba completamente lleno de lepra, hermanos. Él vivía en un lugar muy aislado. Dice la ley del Antiguo Testamento: y el leproso, en quien hubiera llaga, sus vestidos serán deshechos, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Será inmundo, estará impuro y va a habitar solo. Es decir, los leprosos, en su mayoría, hermanos, traían una como tipo campanita, como de perro del monte, o de alguna oveja. ¿A las ovejas les ponen, hermanos, o qué les ponen campana? ¿A las vacas o qué? A las cabras. Y el leproso iba con la campana. Entonces estábamos reunidos y escuchábamos tin, tilín, 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 y el mismo leproso gritaba: inmundo, inmundo. Y la gente: inmundo, vámonos, escóndanse. Así vivían, hermanos, como perros. El arriesgarse a ir a otro lugar, a otra ciudad, era de muerte. El conseguir comida, por ejemplo, era de muerte, hermanos. No hay comida, tenemos que ir allá, pues nos van a matar, pues vamos a morir, vamos de cualquier manera. Y morían, hermanos. Era algo tremendo, hermanos. Ellos tenían que habitar solos, según la ley, solos, lejos, hermanos, fuera de su morada real. Nada de con familia, como hoy en día. Pues, ¿qué pasó con tu hijo, hermana? No, pues está enfermito de lepra, ahí lo tengo en el cuarto de atrás. Ay, Dios quiera, no nos enfermemos. No, hermanos, nadie estaba con ellos, ni aún su familia, su propio padre, su madre, lo desechaban y no lo querían tener cerca. Porque el problema no era tanto con la lepra, sino el problema era con Dios. Y ellos amaban a Dios y obedecían. Recuerda que esa gente de ese entonces vivía de la supuesta obediencia a Dios. No estaban bajo la gracia, hermanos, en su conocimiento. En cierta forma eso nos ha afectado un poco en nuestro diario vivir. Decir que estamos bajo la gracia parece que es un permiso para continuar pecando. En ese entonces no, hermanos. Se cuidaron bastante porque su salvación, ellos pensaban que era en base a la obediencia. Y ellos obedecían y era un maldito. Y si la ley decía: inmundo, inmundo, vete fuera, ellos lo echaban fuera por temor a Dios. Imagínate echar fuera a un hijo tuyo o a una hija. Vete fuera, estás leproso, no te queremos aquí. Wow. Es más, yo no sé si nos atreviéramos alguno de nosotros aquí, porque sé que todos aquí amamos a nuestros hijos. Yo no sé si te atrevieras. Hermanos, la ley era rígida. Recuerda que dice la palabra que si tuvieras un hijo desordenado y rebelde, que lo sacaras y que los ancianos lo apedrearan y que muriera. Yo no sé si tú te atreverías a sacar a tu hijo pecador para que los ancianos lo mataran a pedradas, hermano. Pero en ese entonces sí, así era lo que Dios decía, y no podríamos decir: ¿y luego por qué Dios tan severo? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué fuiste tan rígido? No, nada de eso, hermanos. Eso es lo que nosotros pensamos en nuestra naturaleza pecaminosa. Señor, ¿pero por qué fuiste tan duro? Decía un hermano que acaba de morir, el C.S. Sproul. ¿Dices que fue duro con nosotros? Después de que le volteamos la espalda, lo traicionamos y pisamos la sangre de su hijo. ¿Dices que fue duro? Cuando podemos comer, respirar, sentimos la lluvia, se embarazan las hermanas, comemos frutos, nos bañamos en el río. ¿Y dices que fue duro Dios con nosotros? Hermanos, Dios ha sido muy misericordioso contigo y conmigo. En este entonces había temor. Había gran temor por fallar a Dios. Y ellos sabían que Dios los veía, hermanos. Aunque no vivían en perfecta obediencia, pero al menos intentaban hacerlo, hermanos. En el Antiguo Testamento tiene varios pasajes en donde Dios está afligiendo a su pueblo, contagiándolos con lepra. ¿Quieres ver un texto? Vean Números capítulo 12, versículos 9 y 10.
Números 12, versículos 9 y 10. Gloria al Señor por su santa palabra, hermanos, y por nuestra amada iglesia de Capilla de Milpillas. Gloria al Señor. Números 12, versículos 9 y 10. Mira qué dice. Dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. El Señor maldecía con lepra. Entonces la gente leprosa era maldita por Dios, y aquellos que estaban con ellos o gente cerca alrededor los tenía como malditos, hermanos. Los veía como si tú y yo supiésemos que hay un asesino aquí que mata en serie a mucha gente, y de pronto lo encarcelan y sale. De pronto se escapa y llega aquí el asesino, hermanos. Así como a lo mejor te escondes y trae un machete, así se escondían de los leprosos. Así. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 27 dice lo mismo acerca de maldición por lepra. Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 19 al 21 habla de gente maldita por Dios que tiene lepra porque Dios se las envía, hermanos. Recuerda que ese es el Dios verdadero, el Dios que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y es tan justo que castiga y aflige para su propio bien. Así es Dios, hermanos. Qué bendición saber que Dios desató su ira sobre su Hijo Jesús y que tú y yo somos creyentes. Y que la ira que desató sobre su Hijo, si tú y yo somos creyentes, jamás la conoceremos. Que lo que sufrió Jesús, hermanos, tú y yo jamás lo sufriremos si en verdad hemos creído en Él. Pero Dios es este Dios, hermanos, que leemos en la Escritura. Entonces la gente frecuentemente interpretaba la lepra como un castigo por el pecado. Y ellos veían la condición miserable del hombre, pero tenían temor de Dios y decían: pues pobre, qué mal le va, pero Dios lo maldijo, entonces yo no me acerco a Él. Entonces la lepra no tenía únicamente algunas condiciones leves de abandono, exiliados y ya, sino este problema para el leproso era físico, era religioso, era social y era financiero. No podían trabajar, no podían recibir limosna como un paralítico en la puerta de un templo. Ellos, hermanos, estaban peor que perros, porque a un perro le avientas comida. O dice la Escritura que aún los perros recogen las migajas de las mesas de sus amos. Un leproso no podía recoger nada, hermanos. Vivían muertos de hambre. Muertos de hambre. La persona afectada de lepra, hermanos, era considerada como impura, espiritualmente impura. Entonces los leprosos estaban solos, mantenían una distancia de 50 pasos de distancia de otra persona, y si acaso se le ocurría traspasar la barrera, hermanos, era asesinado. Entonces, problema número 1 era físico. Se desmoronaba y sufría solo su dolor, porque supongo que la lepra debe doler, hermanos. Si una pequeña raspadura te duele, imagínate que un pedazo de carne se caiga y la piel quede expuesta a la intemperie. Entonces físicamente había sufrimiento. Socialmente, hermanos, si la persona con lepra tocaba a otra persona o era tocada por alguien, se consideraba que la otra persona era ya contagiada también, ritual y físicamente impura, igual que el leproso, hasta que se examinara por los sacerdotes y se consideraba si la persona había sido contagiada o no. Pero era un proceso de sufrimiento, entonces nadie quería pasar por el proceso rígido de los religiosos para ver si estaban leprosos o no. Nadie se acercaba. Entonces, tanto la impureza física, hablando médicamente, como la ritual, la espiritual, eran contagiosas. Si tú te acercabas al leproso, podías contagiarte físicamente, y si te acercabas al leproso, las personas te veían como maldito espiritual también. Entonces, por los dos lados, hermanos, estos leprosos estaban perdidos por completo. Las consecuencias que ellos tenían, espirituales, físicas y sociales, hermanos, eran devastadoras, horribles. De hecho, yo creo que no conocemos hoy en día a una persona que viva bajo esta condición. Estas consecuencias que ellos tenían, sociales y espirituales, eran aún mucho peores que las físicas. Mucho peor que lo físico, porque
Ellos sufrían más por lo espiritual, por saber que la maldición de Dios estaba sobre ellos. Que la maldición de Dios estaba sobre ellos, hermanos. Y aparte saber que siendo malditos morirían e irían al lago de fuego por la eternidad. Era terrible, hermanos. Terribles. Los capítulos 13 y 14 de Levítico que te pedía que apuntaras por ahí, están hablando acerca de la forma detallada de cómo se diagnosticaba la lepra. Y te voy a platicar un poco para que veas la condición de este hombre y de todos los demás. El sacerdote responsable examinaba al hombre de pies a cabeza y veía si los problemas de piel eran de considerarse como lepra o eran quemaduras del sol. Si él consideraba que era leproso, caía en la condición de inmundicia. Su problema empezaba, hermanos. Su infierno en la tierra empezaba. Su ligera tinta de infierno empezaba en la tierra. El sacerdote también era responsable de evaluar si la persona no era leprosa. Si el sacerdote cometía errores, hermanos, y daba por limpio a un enfermo, él también pagaba algunas consecuencias conforme a lo que se dictara por la tradición de los ancianos. Entonces Levítico especifica un ritual para restaurar a la persona también cuando la lepra desaparece. Es lo que el Señor Jesucristo dice en este versículo que leíamos. Ve y haz. Miren, vayan ahí otra vez. Dice, no digas nada, ¿verdad? Dice el versículo 42. Así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue. Como se fue la lepra, hermanos, y el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. En lugar de que el Señor Jesucristo dijera, eres sano, ya vete a tu casa y diviértete. No, él sabe que la ley se tenía que cumplir. Y esto no era simplemente una tradición de hombres que decían, ven para revisarte porque yo digo, sino que Levítico decía que tenía que ser la purificación así. Un leproso sanado tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote determinaba si era sano o no. Entonces Jesús, siendo perfecto, hermanos, en el cumplimiento de la ley, pues manda al leproso y le dice el 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Ve y cumple, para que ellos den testimonio que en realidad eres sano y no es un espejismo. Yo no sé qué sentiríamos, hermanos, si de pronto nosotros vemos una persona desbaratándose y que llega a un hombre que dice ser el Mesías, o al menos es lo que creemos, porque en este capítulo al parecer es, pero no comprobamos aún. O sea, la gente espera un Mesías, pero no sabe si en realidad este hombre que está haciendo milagros es. Apenas, hermanos, el ministerio de Jesús acaba de comenzar. Versículos atrás acaba de ser bautizado. Ahí comienza su ministerio. Entonces imagínate que llega un leproso en pedacitos, hermanos, y de pronto una persona lo toca y el leproso es sanado. Es impresionante, hermanos. Entonces, habiendo dejado claro quién era un leproso y cómo era su condición, veamos, hermanos, cómo el leproso va por gracia de Dios y viene a Jesús y le implora de rodillas. Obviamente, hermanos, entendamos que el leproso traspasó los 50 pasos. Habiéndote explicado cómo era la condición del leproso, ¿tú qué piensas que la gente que estaba alrededor de Jesús hace o le dijo al leproso cuando el leproso se acercó? Sin tocar campana y sin gritar inmundo. ¿Tú qué piensas que le dijeron al leproso? Pásale, ahí está Jesús, ve, mira. Al parecer es milagroso porque acaba de sanar a la suegra de Pedro, el Galileo. Ve, no, hermanos. Hubo una lucha de la gente con él, probablemente ofensas, hablándole mal, hermanos. Era un leproso, una prostituta, un cobrador de impuestos, algo despreciado por la gente. Pero él va, hermanos, sin importarle. Traspasa el límite de los 50 pasos que se suponía que tenía que tener. Se arrodilla, ¿y qué hace nuestro amado Señor, hermanos? Se extiende su mano y le toca. Y el leproso le dice, si quieres. Pero entendamos que esa palabra si quieres es que le está diciendo, tú tienes el poder, sáname.
¿Qué hace el Señor? Lo que el leproso quiere, no, hermanos. El Señor hace lo que Él quiere. Pero la declaración de fe del leproso es una declaración poderosa también, hermanos. Reconoce el dominio sobre la enfermedad de su lepra y le dice a Jesús: tú puedes, sáname, tú tienes el poder. Si nosotros queremos saber el significado de la palabra si quieres, hermanos, tenemos aquí el si quieres aquí, para cuidar mucho nuestras palabras. Es diferente, si quieres me acompañas, si no quieres no. Es importante ver el lenguaje original, porque esa palabra dunas o dumiste es tú puedes, Señor, por favor sáname, estoy como un perro despreciado, estoy enfermo, me duele mi cuerpo, Señor, me desprecian, me abandonan, no tengo que comer, mi familia me ha dejado, quiero morir, Señor, pero tú eres mi alternativa, por favor, tú puedes. Es lo que el leproso hace, hermanos. Lo que quisiera que entendiéramos es, lejos de lo ligero cuando entendemos la escritura, hermanos, que entendamos, por eso hacía énfasis lo que es la vida de un leproso, peor que un perro sarnoso, hermanos, peor. Entonces él, al ver a Jesús y recibir la gracia para ir, y él responde responsablemente, arrodillarse, reconocer la majestad y el dominio de Jesús, y el Señor no le da lo que quiere, sino hace lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué dice? Sanar, ¿no? Estudiábamos el domingo pasado que el Señor Jesucristo no vino a sanar, hermanos. El Señor Jesucristo vino a predicar. Porque más vale un enfermo en el cielo que un sano en el infierno, hermanos. Preferible tener una enfermedad grave de muerte, pero abrir mis ojos en el reino y no sano en el infierno. Vimos versículos atrás. Pedro va y busca a Jesús y le dice, ¿y luego? Oye, la gente está esperándote allá para que sanes y tú estás aquí orando. No les conteste, le dice, vamos a otro lugar, que es necesario que vaya allá, porque para eso he venido, para predicar la palabra. Al Señor Jesucristo no le importa, hermanos, en realidad la enfermedad no es su máximo. Al Señor Jesús le importa tu alma, no tu carne. Al Señor Jesús le importa tu alma, no tu carne. El problema, hermanos, que la mayoría de los hombres y mujeres buscan a Jesús por su carne. Ayúdame económicamente, ayúdame en mi salud, Señor, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi empresa, Señor. Pero ¿cuántos conoces que vayan y le digan como un leproso espiritual, ayúdame, Señor, tú tienes el poder, soy un pecador miserable, Señor, miento, soy hipócrita, soy odioso, Señor, soy un falso creyente, ayúdame? ¿Cuántos conoces que confiesen de esa manera? Pero ¿cuántos conoces que vayan a lugares a donde te están pidiendo por su salud física? No es malo, hermanos, no es malo, pero la condición de este leproso nos enseña mucho. Los hombres y mujeres son leprosos espirituales, están muertos en su espíritu. Y el Señor Jesucristo, al anunciar el Evangelio, les anuncia, no tengo la salud de su carne solamente, sino tengo la salud de sus almas y vida para su espíritu. Y eso es lo que importa. El leproso, te dije antes, su condición espiritual no se comparaba a su condición física. Su condición física le valía un comino comparado con su condición espiritual. Y él lo que quería era tener vida en su espíritu. Reincorporarse a la sociedad era algo que él deseaba, pero aún más reincorporarse a una comunión con Dios, la cual había perdido por la maldición, hermanos. Entonces el leproso se acerca. Y esto me enseña mucho, porque en ocasiones el Señor nos ha hablado a través de la predicación, pero mi sueño, mi orgullo, mi vergüenza no me permite humillarme como el leproso y romper los esquemas de lo que la gente piensa y decir, Señor, yo soy ese pecador, ayúdame, límpiame. Porque mi orgullo, mi vergüenza me ganan. Al leproso no le ganó ni el temor a ser asesinado, sino él dijo, esta es mi oportunidad. Aquí está el Señor de señores. Yo sé que Él puede ayudarme. Lo salva y de paso lo sana, hermanos. Pero él buscaba
lo espiritual, hermanos, y en segundo término lo físico. Entonces nosotros tenemos una palabra como una dinamita, con esa palabra dunas o dunamizde, porque es tú puedes Jesús, tú puedes, Señor, cambiar mi condición. Aún si hubiese aquí alguien, hermanos, que esté en condición de incredulidad, ¿tú sabes cómo puedes definir la incredulidad o saber que eres incrédulo? Simplemente porque no te importa el Señor. No te importa su palabra, no te importa orar, no crees que la oración sea escuchada, no crees que esto sea en realidad la palabra del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que ves y de lo que no ves. Porque si creyéramos todos, hermanos, viviríamos con ella en la mano. Y ante cualquier circunstancia sacaríamos la Biblia como los judíos y cantaríamos salmos de rescate ahí. Podríamos saber si somos incrédulos o no. Y el problema, que ningún incrédulo llegará al cielo, hermanos. Ninguno. Y el Señor nos visita cada predicación y nos dice, aquí estoy. ¿Quieres que te sane? Y tienes la opción de decir, sáname, tú puedes. Sáname, tú puedes, Señor. No hay nadie como tú. Tú tienes el poder. O por otro lado, tienes la opción de decir, pues si quieres, haz lo que tú quieras, Señor, en tu voluntad. No entendemos lo que significa eternidad. El leproso lo entendió. Y esta condición, hermanos, es para niños, jóvenes y adultos. Creo que los que más batallan son los jóvenes o los de edad intermedia, porque aún un niño pequeño, 5 o 6 años, entiende el Evangelio, hermanos. Y los adultos también. Los jóvenes entran en una etapa un tantito de más incredulidad, mucho ruido en el mundo, y aparte lo que los padres les damos también, y les permitimos, hermanos, como pequeños trocitos de veneno, poco a poco van asesinando sus almas. Pero el Señor Jesús se ofrece, hermanos. El leproso escuchó noticias como tú escuchas noticias hoy de otras personas. El leproso supo del milagro de la suegra de Pedro. Tú y yo hemos escuchado de milagros también, hermano. Hemos escuchado de milagros, pero más allá de este milagroso que hemos escuchado y hemos reconocido, muchos de nosotros, que este milagroso que visitó la tierra hace 2000 años es Dios Hijo y tiene todo el poder y majestad sobre la vida y la muerte, hermanos. Y tenemos la oportunidad de ir a Él porque hemos escuchado mucho, hemos visto mucho acerca de Jesús. Pero aún sabemos que la lepra espiritual no nos permite acercarnos más de 50 pasos y preferimos guardar distancia, en una distancia en donde no corra peligro, en donde no sea avergonzado, en donde la gente no se burle de mí o me quieran hacer daño. Mejor guardo un límite como el leproso. Pero si estás cansado de tener una vida mediocre o medio cristiana o como que sí, como que no, hermano, debes de recordar que Dios dice en Apocalipsis 3:15 y 16 a la iglesia, aborrezco y vomito al tibio. Pero por otro lado, saliendo como de una acusación que condena de pronto, yo recuerdo que el Señor Jesucristo le dijo a este leproso, sí quiero ser limpio. Sí quiero ser limpio, y en ese instante el leproso fue limpio, hermanos. ¿Qué podría decirme a mí? Quiere decir que este hombre que fue sanado y al instante recibió, estaba pensando en realidad en sus dolencias físicas o en sus problemas temporales, y por eso fue y reconoce que él puede. No, hermanos, este hombre, al ver el milagro en la suegra de Pedro, él pensó por su condición y lo seguro que dijo, si este hombre puede sanar a una mujer que la Escritura hace énfasis que no estaba muy enferma, sino creo que estaba muerta ya, si este hombre puede sanar a esta mujer, este hombre puede darme vida en mi espíritu y puede reconciliarme con Dios. Es lo que él pensó. Por eso desesperado, estaba semi-muerto, a él ya no le importaba morir o vivir, hermanos. Su condición era horrible, pero él sabiamente, por gracia, dice, yo quiero reconciliarme con Dios, quiero hacer las paces con Él. Este hombre puede ayudarme, tú puedes ayudarme. Y de inmediato fue sano, hermanos. De inmediato fue sano.
Entonces, este texto nos dice mucho a nosotros. No sé si tú has acudido a Jesús arrepentido, porque este hombre estaba arrepentido, hermanos, porque algo debió haber hecho para recibir la maldición, según lo que te explicaba en la Escritura. Y si tú y yo hemos sido indiferentes o simplemente lo que sea, hermanos, no sé, es una condición personal de cada uno. Pero no sé si tú has probado el acercarte al Señor y decirle: Señor, tú puedes, límpiame espiritualmente. Límpiame, Señor, espiritualmente. Imagina poder acercarte a Él y solo como última alternativa, si tú quieres, y suplicarle de rodillas: Señor, tú puedes, Señor, tú tienes el poder. Límpiame, Señor. Más que mi condición terrenal, temporal, límpiame, Señor. Dame vida, Señor. Limpia mi alma, Padre bendito. Quiero estar bien contigo. Quiero comunicarme como hijo y padre, no como extraño, porque en ocasiones aún hermanos que se congregan, hermanos, le hablan a Dios como un extraño, aun cuando Él dice: son mis hijos. Los que tuvimos la bendición de tener padres y que tuvimos una buena relación, hermanos, como yo creo que la tenemos aquí todos con nuestros hijos. Hermano, mi hijo no se acerca conmigo y me dice: oiga, pues, si usted quiere, pues ahí. No, pero bueno, como quiera. No lo conozco bien, pero pues, si usted tiene oportunidad. Mis hijos se acercan conmigo y me dicen: papi, ¿me pudieras ayudar? Papi, ¿me podrías dar esto? Papi, ¿me podrías ayudar con esto otro? Imagina al Dios que hace al papá y al hijo, que aún ha puesto en nosotros el querer como el hacer, un corazón, una lengua para expresarnos, un alma, y nosotros referirnos a Él como un extraño y decirle: pues que se haga tu voluntad, pensando en que es una oración como piadosa, aceptando su voluntad, pero cada vez que decimos hágase tu voluntad, es como no se va a hacer. Bueno, porque se haga tu voluntad. No, pues no, pero es tu Padre. Si eres en Cristo, es tu Padre. Y podemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, te suplico, ¿puedes limpiarme como a ese leproso, Señor? Es muy probable que yo también tenga lepra. Es muy probable que mis pequeñas manchas en la piel sean tomadas como lepra. ¿Podrías purificarme, Señor? Y el Señor en ese instante te dice: quiero, sé limpio. Señor, yo sé que tú tienes el poder. Veniste a la cruz, moriste ahí, Señor, aplastado por el Padre, por mi causa. Si eso hiciste por mí, ¿podrías, Señor, en tu poder absoluto, sanarme? Cambiar mi mente y hacerme tuyo, Señor, y que mi vida sea para tu gloria. Tenga la edad que tenga, haya hecho lo que haya hecho, Señor, haya cometido lo que haya cometido, haya estudiado lo que haya estudiado, haya aprendido mi cristianismo como lo aprendí, pero hoy podrías cambiar mi mente y hacerme una mujer o un hombre como aquellos hombres de los que en ocasiones platicamos, que se han entregado plenamente a ti. ¿Podrías salvarme a mí y a mi familia, Señor? Mi familia en el reino de los cielos por la eternidad. No quiero arriesgarme que mis pequeñas manchas de lepra nos lleven a mí y a mi familia al infierno. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, hermanos? Que el Señor Jesucristo reconoce nuestra fe. Cuando nosotros nos acercamos débiles a Él, Él no está esperando que tenga una fe grande, hermanos. Él está esperando que tenga fe. El medio de salvación como tal no es la fe, hermanos. Con miedo, hermanos, de los que me ven, de los que me están asediando, atormentando, de mis propios pensamientos, de mi incapacidad, de mi frialdad, de mi mediocridad, de mi aburrimiento, de todo lo que tenga. Señor, estoy bien enfermo, o estoy más o menos manchadito, o estoy súper enfermo, estoy caído en pedazos, Señor. Tengo malos pensamientos, Señor. Aborrezco a mis hermanos, Señor. Padre, quisiera correr y no saber nada más, Señor. No quiero esto. ¿Podrías ayudarme? Es como un leproso. Y algunos entre nosotros podríamos reconocernos como el leproso, hermanos. Aún están desesperados y no saber qué más hacer cuando en Cristo está la entrada, la salida, la plenitud. Y está ahí.
recibiendo leprosos, hermanos, no aislándose de ellos, recibiendo leprosos, abrazando leprosos, besando leprosos, hermanos, para sanarlos. Es fabuloso. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. El versículo 41 habla, como te decía al principio, es como un problema difícil de traducción, porque la mayoría de los manuscritos antiguos de la Biblia, hermanos, dicen que el Señor Jesús estaba lleno de piedad, o sea, que vio con compasión, pero algunos otros manuscritos dicen que estaba lleno de enojo. El problema no era que el leproso le dio molestia a Jesús. No es que tú te acerques y él esté muy ocupado y te diga, ay hijo, ¿qué quieres? Tantos problemas que tengo tan grandes con gente encarcelada y asesinos, violadores pidiéndome perdón y llegas tú ahí manchadito a molestarme. O al contrario, ¿qué quieres tú, pecador inmundo, necio? Tantas veces te he hablado y sigues igual, ¿qué quieres buscarme? No es el coraje. El coraje del Señor, hermanos, es combinado con compasión. Pobres de mi creación, han sido malditos y están perdidos ellos en sus deleites y pecados, en su ceguera, en su sordera, comiéndose a ellos mismos, destrozándose. Lo que comen los destruye, lo que consumen, fuman, toman, los mata, están corriendo a buscar la muerte. Pobres de ellos. Un coraje santo, hermanos. Obviamente la compasión tiene mucho más sentido, hermanos, en este contexto, pero el Señor estaba lleno de coraje santo para salvarnos, aborreciendo al enemigo con todo su ser, hermanos. Por eso venció, por amor a nosotros, por amor a leprosos, hermanos. Y murió con valentía. El Señor Jesucristo se entregó con valentía por ti, con coraje. Voy a resistir, y resistió hasta lo peor por ti y por mí. Aún sabiendo que, aún este día que su palabra es expuesta, muchos de nosotros estemos incrédulos. Su amor es incondicional, es decir, no dependió de que tú lo amaras, no lo amaras, creyeras o no creyeras, te durmieras o estuvieras despierto, Él simplemente te amó y es todo. Gloria al Rey. Entonces, hermanos, la enseñanza de hoy para terminar en el versículo 42, hermanos. El Señor Jesucristo le dice, quiero. El Señor extiende su mano, toca al leproso y le dice, sé limpio. Y esto me habla, hermanos, de la rapidez que tiene el Señor para sanar. Cuando nosotros creemos que esa sanidad espiritual viene en proceso largo, pensamos que el poder de Dios actúa en partes. No, hermanos, el proceso santificador, es decir, el orden de la salvación, sí es un proceso. El Señor nos va llevando de gloria en gloria y nos va cambiando. Pero la justificación, la sanidad inmediata, viene en un instante. Cuando tú te acercas al Señor humillado como el leproso y le pides, Señor, tú puedes, hágame. En ese instante, el arrepentimiento es necesario, es parte del paquete de la salvación. Y el arrepentimiento verdadero, hermanos, está acompañado de fe. Y la fe verdadera está acompañada de arrepentimiento constante. El versículo 42, hermanos, dice que él, de inmediato, en cuanto él hubo hablado, al instante, es una palabra que Marcos usa mucho. Dense cuenta de hoy en adelante cuántas veces Marcos dice al instante o enseguida. Al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio, hermanos. ¿Sabes que hoy algunos de entre nosotros podrían quedar limpios de cualquier cosa, hermano, que puedas tener? No hay poder más poderoso que el poder de aquel que nos amó hasta la muerte. No hay maldad, no hay suciedad, no hay pecado, no hay indiferencia, no hay nada, hermanos, que pueda ser más fuerte que el poder de Dios. Ni aún hay incredulidad. Puedes decir, pero ¿cómo si es la fe lo que me lleva? Es que la fe aún es un don suyo, hermanos.
No hay nada en nosotros que pueda impedir que el Señor derrame su misericordia cuando tú como el leproso le dices, Señor, tú puedes sanarme. Por favor, sáname y quedarme limpio por completo. Y el Señor lo hace, hermanos. Al instante aquel quedó sanado. Terminamos en este versículo y continuamos, hermanos, del 43 al 45 la próxima semana. Vamos a orar. Padre, en el